Maestra, creo que tiene el micrófono apagado, creo. Hola chicos, hola, perdón, es que estaba arreglando acá una situación. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin? No hay nadie, no hay nadie. Me dejaron solita. Buenos días. Buenos días. Días, eso, participen muchachos, hombre. Buenos días, maestra. Hola, Buenos días, maestra. hola. Oigan, ¿cómo les está yendo con lo de artes? ¿Qué tal, eh? Quien ya lo haya empezado, ¿qué tal de difícil? Bien. Un poquito, ¿no? Ay, a mí me está costando trabajo, muchachos. Soy la maestra. ¿Qué tal su fin? Cuéntenme. Algo triste. Ay, Tutri. Ay, un día nos echamos la platicada que ya casi empezamos como a venir un poquito más acá al aula. Yo espero. Este, y ya nos echamos las platicadas de qué hacen ustedes los fines de semana. Pero bueno, ahorita que nos toca español. Recuerden que estamos haciendo un proyecto, estamos analizando toda una lectura y ahorita estamos con que vamos a hacer análisis de cada cosa para que al final ustedes, con todo ese análisis, me hagan un comentario, ¿sale? Ahora bien, el día de hoy nos toca analizar el ambiente de la lectura que a ustedes ya les tocó, ¿sale? Y también vamos a analizar los aspectos de la realidad latinoamericana. Recuerden que les dejé de tarea que ustedes me investigaran datos de la lectura que les haya tocado. Y les puse el ejemplo. Por ejemplo, a quien le llamaba el de ¿quién inventó el mambo? Que me investigaran por ahí lo de Patrov. Que bueno, la señora le decía Patrov, pero si investigaron ahí el dato, no era Patrov, ¿no? Así le decía por el apellido tan raro, pero quien ya investigó ahí el dato, pues se va a dar cuenta de que el nombre real es tal, ¿no? Y bueno, esos son aspectos que se deben ir analizando porque resulta que sus lecturas sí tienen que ver con cosas de la vida real. Sí hay puntos, o si veíamos las fechas, ¿no? Sí venían como cosas que si uno buscaba ahí en internet decía, ah, pues esto sí pasó, ¿no? Hay una lectura que menciona la Segunda Guerra Mundial. Hay una lectura que es la de Guatemala que menciona por ahí una revolución precisamente en Guatemala y así vamos uniendo las historias. Ahora, ¿para qué es esto? Para que ustedes se den cuenta que no todos los cuentos son como los de Disney, ¿no? Todos así de, ay, pues que la sirenita y el príncipe y no sé qué. Hay otro tipo de cuentos donde el autor mete cosas de la realidad. Ujú. Entonces esa es la idea. No todo es de que la calabaza de Cenicienta y entonces los ratoncitos. En ese caso, por ejemplo, es completamente ciencia ficción. Completamente ciencia ficción. O sea, se crearon toda esa historia de que los ratoncitos, la calabaza y bueno, Disney hasta se hizo millonario con eso, ¿no? Por crear historias para niños precisamente con pura ciencia ficción. Pero hay otras historias como estas en donde si uno le va buscando de, a ver, voy a investigar si este señor existió, ¿no? O en qué época fue que dice aquí que porque había muchos soldados y así. Entonces, el día de hoy voy a unir equipos
para que platiquen sobre lo que investigaron de los datos importantes que sí habían pasado en esa época. Ajá, ajá. Por ahí, o quien se le haya olvidado la tarea, también pueden por ahí estar ahorita precisamente, por ahí tienen que estar precisamente búsquenle dentro de su lectura y lo vamos a estar compartiendo, ¿ok? Entonces, voy a compartir por acá la pantalla donde vamos a ir llenando los aspectos importantes de cada una de las lecturas. Su participación es hoy es el pase de lista. Su participación hoy es el pase de lista. Entonces, vamos a empezar con los equipos. ¿Sale? Ustedes van tomando nota en su libreta, obviamente. Ajá. Y tendríamos que anotarle que hoy es la sesión, la fase número 4, aspectos de la realidad. Ajá. ¿Qué cosas vienen en la lectura que sí tenían que ver con una realidad? Ahí van. ¿Sale? Los demás vayan escuchando para que se vayan dando cuenta o se vayan escuchando las historias que sus compañeros ya leyeron. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con Bocado de Viento, que es el Dios cero. Ay, Dios, ¿dónde los dejé? Aquí está. El que fue Bocado de Viento, ahí lo estoy proyectando también, era de Guatemala, ¿no? Ok, ya analizamos los personajes, que por ahí era Romualda, que iba por lo voy a platicar rápido para que sus compañeros lo escuchen. Romualda estaba en una comunidad y se le ocurre que debido a la situación económica pusieran una tienda y le llamaban refrigeradora y entonces decía, vamos a traer un refri, ¿no? Con refrescos. El problema de todo esto es que menciona que ahí había soldados en su comunidad. Ahora pues, los que les tocaba Bocado del Viento, ¿qué investigaron que venía como realidad? O sea, el autor, ¿no? La historia de Guatemala, el autor sí menciona a Guatemala, pero ¿qué cosas pone el autor reales? ¿Quién me va diciendo? La revolución. La revolución, ¿así se le llamó? ¿Revolución? ¿Sí? ¿Alguien investigó más? ¿Sí era una revolución en Guatemala? Muchachos. Sí. ¿Seguros? Fue lo del gobierno de Jacob, algo así se llamaba el presidente. Ah, pero ¿a él qué le hicieron o qué onda? Un gobierno, ¿pero qué le hicieron? Se le llama... Lanzaron sus ofensivas contra el gobierno de Jacob, no sé qué, cómo se llamaba. Que eso, cuando se ponen en contra de un gobierno se le llama golpe de Estado. Ajá, así se le llama, el golpe de Estado.
alguien podría decir revolución en Guatemala, como la nuestra. Sí fue un golpe de estado, se fueron contra Porfirio Díaz, nosotros aquí en México. Allá en esta historia precisamente de Bocado de Viento, ajá, menciona cómo en ese entonces en Guatemala, y ahora aquí es donde viene lo importante. Si vemos en qué año fue, podríamos decir, pues en ese año fue una revolución ahí en Guatemala, que fue 1950, ¿sí? Aquí está, miren, Revolución Guatemalteca de 1944 a 1945. Que fue cuando empieza él a hacer este tipo de cuentos. Entonces, sí es un cuento y seguramente metió cosas ficticias, pero también lo revolvió con cosas reales. Ajá. Entonces, estamos hablando de 1944 a 1945. ¿Quién más? De los que estuvieron con Bocado de Viento. ¿Quién me dio la primera respuesta? ¿Fue Armando? ¿Sí? No, fui yo, Alberto. Alberto, perdón, Alberto, porque ya va ahí tu asistencia, Alberto. ¿Ok? Participación. ¿Quién me dio la segunda? Lo del golpe de estado que fue contra el gobierno de Jacob no sé qué. Que tampoco quiero que se los aprendan de memoria, ¿eh? ¿Quién fue? Rodrigo. Ok, Rodrigo, muy bien, Rodrigo, ahí hiciste la tarea. ¿Alguien más investigó algún dato? ¿Cuál te tocó, Jaime? ¿Quién más investigó algún dato que tenga que ver con la historia? ¿Nadie? ¿No? Yo, Dime. bueno, lo que investigué fue que el autor en el país durante la época que estuvo escribió, bueno, también sobre eso. En la época que estuvo fue de 1979 en Axanana, algo así, en 1981 durante las bombas. ¿El autor estuvo ahí? Sí. Ok. Pero bueno, hablamos de que las cosas que sean relacionadas con Bocado de Viento, que ahí, por ejemplo, ya Edith me dice, el autor estuvo en cierto lugar y que hubo bombas, ok, sí, estuvo presente. Entonces, sí, pero ahora con Bocado de Viento, lo que cuenta la historia, ¿cuál de las cosas pues que se cuentan en la historia lo agarraron de la realidad? Una fue que había soldados y ya si decimos, pues había soldados por la Revolución de Guatemala, ahí está, ¿no? Porque esta historia es ficción, pero metió cosas que en realidad sí sucedieron en Guatemala, ¿sale? Otras cosas que haya metido ahí. Nadie investigó la comunidad, de dónde decía que era, si existe esa comunidad. Nadie investigó eso. O no se acuerdan ni de la comunidad. Muchachos, yo no voy a hacer su tarea. Decía que era una comunidad que se llamaba, ¿qué? Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. ¿Alguien investigó si existe esa? Esas eran las cosas que ustedes tenían que investigar.
Y ya les hice el trabajo yo ahí. Lo están viendo ustedes en sus pantallas. Nuevo Amanecer sí existe. Posiblemente haya creado la historia y no sabemos si sea una ficción, pero sí dice cómo hay una comunidad, y hasta ahí viene la imagen de la comunidad ahí en Guatemala, ajá, que dice una comunidad fundada en 1998, ¿no? Y si investigaban esto, decía cómo esa comunidad, debido al conflicto armado interno, se exiliaron en los países vecinos, es decir, esas comunidades se iban, y en la historia viene eso, cómo atraviesan uno de los ríos para poderse venir ¿a dónde? A México. Exacto. ¿Cuál es el río que conecta ahí a Guatemala con nosotros? Búsquenlo, vaya, ahí tienen sus teléfonos. Entonces ustedes debieron haberme investigado precisamente que la comunidad Nuevo Amanecer sí existe. Pareciera un cuento, digo, una... Ajá, ahí está. Exacto, está exactamente junto al río. ¿Quién me participó por ahí? Yo, maestra Angelique. Angelique, ok. Está exactamente junto al río ay, no me acuerdo cómo se escribe, Sushiate. Ay, si lo escribí mal, ahí chequenle, por favor, para que no me regrese yo acá al internet. Entonces, sí es una comunidad, y si ustedes hubieran investigado esto, verían cómo sí sigue habiendo o había un conflicto armado interno. O sea, todavía ahí, ajá, se veía ese, o sea, todo esto, un autor se lo inventó, habrá cosas que sí, ¿no? Que sí se habrá como por ahí la historia, por ejemplo, pero la crea en algo que fue realidad. Ese es el punto de analizar lecturas. Ya no estamos viendo de La Sirenita y de Lobo Feroz con los tres cochinitos. Ahora vemos autores que agarran la realidad, lo que están viendo para crear una historia, y ya vieron cómo sí. Entonces, había un conflicto armado, sí, y era lo que ustedes tenían que irme analizando. Sí había un conflicto armado ahí, ¿sí? También habla de cómo se pasaban el río para irse a otro país. En este caso, pues sí, estamos hablando de pasar, bueno, a esto se le llama migración, que eso ya lo vieron ustedes en primero. Ajá, migración de ese pueblo. Pues nadie se quería quedar ahí por matanzas y todo eso, ¿ok? Y obviamente el país más cercano es México, ¿sale? Se iban le dicen ahí el sueño al norte. Ya. Ahora, ese es el bocado de viento. ¿Nadie más quiere decirme algo de los que me tenían que hacer bocado de viento? Su asistencia. Ya si querían buscar que si existió Romualda, pues bueno, de aquí que la encontramos, ¿no? Tendríamos que buscar entre actas de nacimiento y eso, entonces ahí sería un poquito más difícil, pero con estos datos eran más que suficientes. Vámonos con los equipos que teníamos que analizar otras lecturas. Los demás recuerden que están escuchando porque van viendo hasta de qué trata precisamente esas lecturas, ¿ok? Vamos a ver, en el caso de los que les tocó el de quién inventó el mambo. Estamos hablando de un país que era Panamá. Ajá, aquí está, la autora era Rosa María Britton. Y bueno,
¿De quién inventó el mambo? Les doy como el resumen a todos para que todos sepan que estuvieron leyendo sus compañeros. Decía una señora, o cuenta una señora, cómo de repente un hombrecito entra a su casa, pero le pide el piano. Y ella dice, pues es que en ese entonces, ¿no? Y aquí viene la fecha en el 82, más o menos, por ahí hace la historia. Ella cuenta cómo llega un hombrecito chiquito y que súper diferente de cómo está arreglado y pues eso nunca lo habían visto. Pero ella tenía un piano y ahí entre los vecinos pues ella era la más riquilla, ¿no? Como la nice y por eso tenía piano. Petrov, así le llama, le habla y le dice, oiga, es que usted es la que tiene piano y a mí ya me dijeron que usted tiene piano y yo necesito el piano para crear mi música. La señora se infarta porque entonces empieza a escuchar un ritmo que jamás había escuchado. Y su hija era la que tenía lecciones de piano y pues era, ya saben, muy nice, muy de música, ¿cómo se le llama cuando es clásica? Ajá, muy de música clásica. Cuando ve cómo está tocando el piano el señor, ella dice, no, aquí no, esto no, ¿no? Porque además su hija empieza a gustarle el ritmo y dice, yo quiero tocar así, yo no quiero la música clásica, yo quiero tocar así. Y empieza a contar toda esta historia de cómo es que no, es que mi hija no puede ver esto, pero empieza a contagiar a todos los vecinos y todo esto. ¿Ok? Entonces, ya les di por ahí la onda esta. Ahora, vamos a decir qué datos precisamente agarró el autor, bueno, en este caso autora, que son ciertos. Este era de Panamá. En los 1980 algo, ¿ok? ¿Quién investigó por ahí los datos que da la historia, pero que sí son ciertos? Que la señora le decía señor Prado porque no sabía pronunciar su nombre y el que inventó el mambo se llama Damaso Pérez Prado. Prado, ajá, exacto. La señora, le llamaba Prado, ¿no? Ajá. Ay, voy a poner. Ajá, así le decía. Sin embargo, estamos hablando de que no era así como tal Prado. Ya me mencionó ahí que sí es Prado y sí existe. La persona, sí existe. Pregunta, ¿sí es el que inventó el mambo? No, maestra. Sí. Sí es el que inventó el mambo, porque además de eso se trata. ¿Quién inventó el mambo? Bueno, lo que yo investigué fue que quien inventó el mambo fueron los hermanos Israel Tachoy y Oreste López. Perdona, Asunción, otra vez un poquito más fuerte, por favor. Que quien inventó el mambo fueron los hermanos Israel Tachoy y Oreste López. Prado, creo que fue quien lo hizo popular. Ok, bien, muy buena investigación, Asunción. Prado no es el que inventa el mambo, lo hace popular exactamente. Ajá. Precisamente, Prado es el que hace mucho más popular el mambo. Aquí podríamos nosotros decir que el personaje que mencionan, ¿no? No inventa el mambo, pero es el personaje más representativo. Ay. ¿Ok? Así como lo menciona Asunción, pero era en ese entonces el más conocido, ¿no? Era el que empezó. Sí, dime, Freddy. También investigué que
le decían el rey del mambo por el ritmo que tenía con el mambo, la música que empezó a crear con el mambo. Profa, igual decía que hacía música para las personas y las hacía felices. Ok, ¿y qué investigaste ahí de Prado? ¿Si era cierto? ¿Así era su personalidad? Que hacía música para las personas con el mambo para que se sintieran felices y olvidaran lo malo que había pasado. Ok, eso lo cuentan en la historia. Pero si era cierto, o sea, en tu investigación sí investigaste si Prado tenía una personalidad alegre. Sí, Ahí está, ¿no? Quien haya, escuchaba música ¿cómo, para Verónica? bailar con ritmo, ¿Cómo otra vez, Vero? que escuchaba música para bailar y con ritmo, Ok, Prado es un que era personaje. música para bailar y música con ritmo. ¿Alguien escuchó una de las canciones? Y esto, bueno, ya se van a decir, ay, maestra. Yo no soy tanto del mambo, solamente una vez he bailado mambo en mi vida, ¿no? Pero sí les voy a compartir, se los dejo también de tarea ahí a los del mambo, bueno, y a todos, porque ¿qué tendría de malo que escucháramos algo? No porque nos vayamos a casar con el ritmo, pero sí que cuando nos digan, oye, ¿eso qué es? Pues es mambo, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, bueno, y vamos a buscar el original con él, de Pérez Prado. Vamos a escuchar un poquito ahí de. DJ del Real de Jalapa, Veracruz. Ok, y ya sé que suena como muy ay, ¿de qué edad estaremos hablando? Pues de los 80s precisamente, ¿no? Entonces, por ahí, quien haya escuchado por ahí el mambo y esto, sí, sí, sí. Entonces, pues, esa precisamente es la idea, ¿no? Imagínense eso en esa época, no, hombre, o sea, de por sí, yo creo que ustedes sí se quedaron así ahorita, así de, ¿no? Ahora imagínense en esa época que era así de, ¿no? Acuérdense que en esa época eran como más reservados, la gente era más así de, ay, no, 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 de la alta alcurnia y así, de repente llega esto y, Miguel, ¿quieres decirnos algo? Que Pérez Prado es conocido sobre todos sus aportes el mambo. Sí, Pérez Prado es el que más hizo y creó música del mambo, ya lo habíamos por ahí dicho. Ok, ¿alguien más? Por ahí alguien más levantó la mano.
De hecho, el señor Prado lo único que quería era hacer famoso el mambo en Panamá, porque ya era famoso en México y en Cuba. Países Bajos. Así es. Él lo que quería no era hacerse famoso él lo que quería era que todo el mundo conociera el mambo y lo bailara. Y si han visto cómo se baila el mambo, ay, yo creo que sí les va a dar risa a ustedes, ¿no? Su maestra lo bailó una vez porque pues me gusta aprender cosas nuevas, ¿no? Pero sí fue, vaya, se ve muy fácil, pero de verdad es muy difícil eso del mambo. Y bueno, la vestimenta tiene mucho que ver con lo que se refiere incluso en la lectura. En la lectura meten también la vestimenta. Sí fue real, sí lo manejan como se maneja, o bueno, como habían visto a Prado, a Pérez Prado. Así, la vestimenta del mambo que mencionan en la lectura es real. Es real, ¿ok? Vámonos con el otro análisis de la otra lectura, ¿vale? Vamos a ver a los que les tocó el miedo a los telegramas, es la última lectura que dejé. Esta lectura es de Costa Rica, muchachos, para que escuchen también, porque cuando expongan sus comentarios van a saber de qué lectura le tocó a cada compañero, van a estar exponiendo sus comentarios. Este es de Samuel Robinsky, y aquí también llamaba mucho la atención que, bueno, Costa Rica y un apellido Robinsky, suena raro, ¿no? Como si fuera de otro lugar. Entonces, ahí, por ejemplo, les cuento rápido cuál es la dinámica esta. Bueno, la sinopsis, ¿no? El resumen del miedo a los telegramas. En el miedo a los telegramas, un niño es el que cuenta precisamente cómo le empieza a tener miedo a los telegramas porque llegaban las malas noticias. Y viene precisamente que llega un día un telegrama donde dice, ¿no? Que, bueno, su papá estaba muy enfermo, y después aparecen ya en su vida que cada vez que llegaba un telegrama le decían si alguien había muerto. Ajá. Él cuenta precisamente cómo salieron de un lugar porque estaban huyendo de la Segunda Guerra Mundial, así lo menciona, de hecho. Ajá. Y dice, bueno, pues llegamos a un lugar, pero después me llega la mala noticia en un telegrama que precisamente muere, ¿no? Nos anunciaba la muerte de alguien. Habla de que en ese entonces los alemanes invadían Polonia, ¿no? Y empezaba el exterminio de los judíos. Después dice cómo saben cuándo termina la guerra, pero precisamente habla de cómo pues su vida cambia completamente, ¿sí? Si no es que, a ver por ahí. ¿Ok? Datos que son reales de esta lectura del miedo a los telegramas. ¿Quién me investigó ahí cosas de esto? Yo, maestra, Dime, Andrea. igual hablaba sobre las estafas, pero muy poco. Hablaba de que el papá había conseguido un trabajo, pero luego lo estafaron llevándose todo el dinero y lo que ocupó. Exactamente, en ese entonces, estamos hablando de el miedo. Ok. Este es de Costa Rica. Estamos hablando de 1900, lo escribió en 1932, fue su época. Okay. 1932, ¿ok? Entonces me dice Andrea, uno de los datos es que sí había en ese entonces estafas, y de hecho por eso creo que llega la quiebra, ¿no? Por ahí la familia.
Sí, por eso. Exacto, llega a la quiebra por ahí la familia. Ahora, ¿qué otro dato ahí al miedo de los telegramas es cierto que hayan ustedes investigado? Guanacaste, en donde estaba la finca a la que iba a trabajar el papá, es un lugar real. Ahorita tiene playas muy extensas y una de las más famosas es Playa Hermosa, donde se suelen practicar deportes acuáticos. Ok, muy bien, ahí el trabajo de Candy y su investigación. Entonces, estamos hablando de que hablan de... a ver cómo se escribe. Ay, deletrénmelo, por favor, que de aquí a que me la aviento la lectura. Ok, lugar real, ¿cuál es? G, U, A, N, A, C, A, S, T, E. Ah, un lugar real, Guanacaste, y dice ahorita esta actualmente, nos dice precisamente Candy Naome que actualmente, pues sí es una zona, ¿qué? ¿Zona turística, Candy? Pues sí, en teoría. Ah, ok, ok, por ahí en teoría es zona turística, ahorita. Entonces, por ejemplo, ahí el autor del miedo a los telegramas toma, ¿no? Toma una parte real que fue Guanacaste, un poquito lo que pasó con el de Bocado de Viento, ¿no? Nuevo Amanecer si es una comunidad de Guatemala, igual de acá, toma una que es una comunidad precisamente de Costa Rica. Ok, otra cosa por ahí que hayan investigado que sea real. Encontrar trabajo. La dificultad de encontrar trabajo. Ok, hablamos de que de encontrar trabajo, pero estamos hablando porque es una zona, ay, de hecho es un país marginado, por eso. Ay, ¿mm? Tampoco es como que qué rico es México, pero México sí es más conocido como que ahí va en la economía, ¿no? Entonces, más o menos imagínense cómo están ellos. Si nuestra economía está bien, ahora ellos dicen, no, pues no, de verdad no nos estaríamos quejando si viéramos todo lo que vemos allá. Hay otros datos, hay otras cosas que menciona ahí que fueron ciertas. ¿Cuáles? La pobreza, porque para evitar que la familia se quedara sin comer, la mamá tuvo que trabajar lastimándose haciendo vestidos. Ok, ya está. País marginado y pobreza. Muy bien. ¿Algún otro dato? En una parte de la lectura se menciona a un señor Macaya, el cual en la vida real se llamaba Roman Macaya. Fue un importante pionero de la aviación que trajo a 1933 a Costa Rica un monoplano. Un año después fundó la segunda empresa de aviación costarricense. Fue aviador y crea empresa de aviones. Ok, muy bien ahí, Candy. Otro dato, pues, ay, fíjense, se aventaron por ahí eso, sí existe un Román Macaya. En la historia mencionan a Macaya, pero ya investigando si hay un Román Macaya, un aviador, ¿no? Otra cosa, datos. Si no se También se menciona un lugar que se llama el Llano de la Sabana, que fue en donde surcó por primera vez una persona que, bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre, perdón, surcó por primera vez un avión. Y este lugar en el cuento era en donde iban a recoger al padre. Ok, ok. ¿El lugar cómo se escribe? Llano de la Sabana. Ok, ya me lo escribí por ahí.
Ok, y les voy a decir por qué viene todo esto de la aviación, ¿sale? Estamos hablando de que él menciona una guerra donde los alemanes empezaron una matanza contra los judíos. Aunque suene muy feo, esto sí existió. Quien por ahí sea amador de la historia como yo, esta parte de la historia de la humanidad es la más fea que pueda haber. La matanza de Alemania, y eso también lo van ustedes a ver en tercero. En Alemania es la que en algún punto quiso ser el todopoderoso del mundo, casi quiso apoderarse del mundo y crea una guerra. Esta segunda guerra la mencionan en la lectura y sí existió. Habla de cómo en ese entonces era precisamente la matanza contra los judíos y sí existió, aunque suene precisamente como bien extraño. ¿Con quién? Dame un minuto, espérame, ¿ok? Entonces, esta habla de la Segunda Guerra Mundial, que en ese entonces, Ahora, muchachos, ¿por qué es importante todo esto? Miren, a veces ustedes me dicen, es que la historia, yo cómo me voy a aprender todo, bla, 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 ¿no? Si ustedes agarraran una de las lecturas que tenemos que hacer, ¿no? Y nos ponemos no solo a leer y así, pasó esto, no. Si nos ponemos a investigar como esto, qué aspectos de la realidad es cierto, podríamos nosotros acordarnos mucho más de cosas de la historia. Por ejemplo, los que ahorita vieron Bocado de Viento podrían decir, pues, y alguna vez les preguntaran o estuvieran platicando con alguien de, oye, como en Guatemala, que fue lo de, y ustedes ya tendrían noción de, yo investigué alguna vez eso, y no porque se lo aprendan de memoria en historia, sino porque una vez yo leí una lectura de la revolución en Guatemala y sin querer ya sabemos algo de historia. Y digo sin querer porque tuvimos que investigarle. Cada vez que tengan ustedes en sus manos una lectura, hagan este ejercicio. Busquen al autor, busquen el lugar y busquen datos de la pues precisamente de la historia que pudieron ser ciertas y ustedes van a tener mucho más conocimiento de muchas cosas. En este caso, por ejemplo, ya sabemos en qué año más o menos fue lo de la revolución en Guatemala, ¿no? Tienen otro dato curioso que es importante que ustedes vayan haciéndose de conocimientos de cultura general, le llaman, el día que les digan, por $1,000,000 la última pregunta, ¿no? ¿Quién fue el rey del mambo? ¿Verdad? Y entonces ahí agarran y dicen, yo lo oí, yo le leí, y entonces tenemos más cultura general, se le llama. ¿Sale? En el miedo de los telegramas, ¿cuándo fue lo de la Segunda Guerra Mundial? Yo leí la del miedo ahora en 1932, sin necesidad de que ahora que vayan a tercer grado tengan que aprenderse todos los datos. A partir de una lectura nosotros podemos estar precisamente viendo cosas que fueron reales y no necesitan aprenderse. Y fue en Panamá, en Guatemala, ¿no? Pero ya tienen cultura general. Ahora, este análisis, ¿sale? Ya les estoy ayudando a hacerla porque de repente cuesta un poco de trabajo cuando no han hecho la lectura o en este caso cuando no me hacen tarea, aguas. Tienen que hacer mi tarea de lectura y si deje ahí tarea de investígame datos curiosos, investíguenlos, es bueno, es padre saber de estas lecturas. La siguiente parte les toca a ustedes de tarea, ¿sale? La siguiente parte dice, me salí. La siguiente parte, ok, espero que esto ya lo hayan anotado, ya lo tienen en sus cuadernos, y está dependiendo obviamente de la lectura que les haya tocado, ¿verdad, Fernando?
¿Y a qué hora anotaste? Ay, mis vidos, mis cielos, chiquitos, preciosos bebés. Se me quedan viendo como si, ¿qué? Oigan, ahí están los datos. O sea, aparte que ya les hice la chamba, ustedes son de al fin que soy visual. ¿Qué visual ni qué nada? ¿Sale? Ahí van. Sí, sí. Espérame tantito. La siguiente parte, ya vieron cómo hicimos análisis. Ay, ni que fuera tan difícil, ¿verdad? La siguiente parte la van a realizar, por favor, ustedes. Y les voy a decir cuál es el cuadro que ustedes tienen que hacer en casa. Ojo, es de su lectura. Quien no haya hecho su lectura, le va a costar mucho trabajo precisamente hacer esto. Y bueno, pues es su calificación, ¿yo qué, verdad? ¿Yo qué? Vaya. Les toca hacer la fase 3, por favor. Yo ya me encargué de la fase 4, ¿sale? La fase 3 es el ambiente de la narración. Me tienen que describir, me tienen que decir cuál es el ambiente. Y ambiente es decirme cómo es el lugar, cómo describen el lugar donde suceden las cosas, y todas las emociones que se experimentan. No está difícil. Es el análisis de su lectura con 2 preguntas. La primera pregunta es, descripción del lugar donde es la historia. Y 2, las emociones que hubieron. Por ejemplo, en el miedo a las telegramas sabemos que las emociones fueron más de tristeza, ¿no? Pero puede haber mucho más emociones. Habla incluso de cuando era feliz, pero cuando era feliz. Entonces ahí ustedes, si no me han hecho esta lectura, sigue la invitación a que la hagan, ¿no? Que se metan a la lectura y digan, pues sí es cierto, es bonito leer de veras, es muy padre. Ya cuando la lean y digan, ya la entendí, sí es cierto, la maestra decía esto y de verdad es bonito esto de la lectura. Entonces, eso se les quedaría prácticamente de tarea. Estas 2, que sería la fase número 3, que es la descripción del ambiente. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? Está muy sencillo, ¿no? El final es el bueno. Cuando ustedes van a escribir su comentario, ese va a ser el bueno. Pero bueno, ahorita, ¿sí? ¿Vamos entendiendo esto? ¿Sí? ¿Difícil? No. No, maestra. Súper sencillo. Recuerden que esto me lo escriben en el cuaderno o en Word, me lo anotan, me toman foto y directo a donde lo pida en Google Classroom. ¿Qué? ¿Sale? Por favor. ¿Sale? Esta que hicimos el día de hoy, se las paso a Google Classroom, la van a ver ahí por si algo les faltó anotar. De los aspectos de la realidad. No me anoten todo, solo lo de su lectura. ¿Sale? Lo que analizamos de su lectura, por favor. Y de la descripción del ambiente, obviamente solo de su lectura. No los estoy dejando que lean todas las lecturas. ¿Sí? Les dejo ahí de tarea ese. Nos vemos a las 10:30. Si lo hacen de una vez, mejor, muchachos. Nos vemos ahorita a 10:30 en la siguiente clase, que es ciencias, ¿va? Que también está bien facilísimo. ¿Va? Sí, maestra. Perfecto. Me pasan, por favor, sus nombres para únicamente asistencia. Obviamente los que me participaron, ¿sale? Tienen por ahí una doble paloma. Van a verlo
precisamente en los cuadros que voy a mandar a los papás, porque son los alumnos que participaron en esta clase. Los otros pues tienen la asistencia, pero bueno, la participación es la que pues tendría que ser más importante y ahí les encargo, ¿ok? ¿Sale? Nos vemos, pasen lista y nos vemos nos vemos ahorita a las 10:30, ¿sale? Bye. Es maestra. Bye. Adiós, maestra. Dios, Andrea. ¿Cómo que Dios? Ahorita nos vemos con la maestra de ciencias.